Buenos días a las personas asistentes a nuestra ya acostumbrada plática de los lunes. Como sabemos, nuestra comisión o esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está comprometida con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Por ello, es que bajo el liderazgo del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, hemos implementado un ambicioso programa de capacitación que busca, entre otras cosas, generar herramientas para que el desempeño de los servidores públicos se apegue siempre al sistema de derechos humanos y siempre siga o sea respetuoso del marco jurídico y convencional, ¿no? El nacional y el convencional. Así, el día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ontiveros Alonso. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, quien se ha dado un tiempo para abordar con nosotros un tema de gran relevancia en nuestro país, denominado errores más graves de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Bienvenido, doctor, y para darle la bienvenida, pues está con nosotros el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de nuestra comisión. Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias, maestra Mariana. Muy buen día a todas y todos. Saludo con aprecio y gratitud al doctor Miguel Ontiveros Alonso. Es un gusto, un honor para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contar con su presencia esta mañana, doctor. De igual manera, saludo, doy la más cordial bienvenida a todas y todos los asistentes de la plática número 27 de este año. La actividad que, como ustedes saben, comentaba yo hace unos minutos con el doctor Ontiveros, iniciamos hace 4 años, todos los días lunes, para facilitar la actualización en materia de derechos humanos a las personas que aquí laboramos. Sin embargo, hoy y gracias a las plataformas virtuales, pues ya estamos invitando a servidores públicos de muy diversas instituciones, por lo que me es muy grato dar la más cordial bienvenida a todas y todos. En el pasado 14 de junio se cumplieron 10 años, 10 años de que fue publicada la Ley General para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Esta ley se crea pues a partir del reconocimiento de que las personas tienen el derecho humano a no ser explotadas, a ser retribuidas por su trabajo, a no ser utilizadas como objetos que pueden comercializarse y que nadie pueda beneficiarse económicamente violentando la dignidad y el derecho al trabajo del otro. La ley existe porque el delito de trata de personas es recurrente y afecta a todo el territorio nacional, bueno, y en el mundo entero, ¿sí? Pero se acentúa en entidades, en municipios que reportan más bajos índices de desarrollo humano, ¿sí? El ordenamiento, como todas las leyes, pues es perfectible, tiene áreas de oportunidad que a la fecha, después de 10 años, no han sido solventados, y el doctor Ontiveros, desde un inicio, pues dio a conocer estas áreas de oportunidad, estas posibilidades de corregir las deficiencias que presenta la ley. ¿Sí? De esto nos va a hablar hoy el doctor Ontiveros y el por qué él también propone diseñar una nueva ley general contra la trata de personas que pues sea de corte humanista, moderna. Nos decía hace unos minutos él con perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Y la Comisión Estatal, ¿sí? de Chiapas, pues ve a la capacitación como la mejor herramienta para prevenir que se vulneren los derechos humanos. Por eso se llevan a cabo estas pláticas y otros conversatorios, conferencias y los mismos diplomados que tenemos. Yo les voy a dejar la palabra a la maestra Piña
para que nos haga favor de presentar el currículum del doctor Ontiveros, agradeciendo como siempre al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH la oportunidad que nos da, que nos brinda siempre con su apoyo para hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos y sean bienvenidos. Muchas gracias, presidente. Pues sí, vamos a continuar y en este momento voy a permitirme leer la semblanza curricular del doctor Miguel Ontiveros para conocer un poquito de su trayectoria profesional. Y ya posteriormente comenzaríamos con la plática. El doctor Miguel Ontiveros Alonso es licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España. Es becario predoctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en la Universidad de Salamanca, España, y acaban a perdonar mi pronunciación, pero es alemán. Y en el Institut für Strafrechtswissenschaften de la Universidad de München, Alemania. Asimismo, es becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt en esta misma casa de estudios. Es autor de las obras Derecho Penal, Parte General, Manual Básico para la Elaboración de un Criminal Compliance Program, Legítima Defensa e Imputación Objetiva, 20 reglas básicas de la legítima defensa policial y la feminización del derecho penal, edición bilingüe náhuatl-español del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha sido investigador, director de investigación y secretario general académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Fue coordinador general del Instituto de Formación Profesional IFP de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Sociedad Internacional de Defensa Social, titular de Ontiveros Consulting y socio fundador de Criminal Compliance México. Director, miembro del Consejo Editorial, editor y autor de presentaciones en la revista Criminalia, Academia Mexicana de Ciencias Penales a partir de 2019 a la fecha. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y es profesor de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Escuela Libre de Derecho y profesor de posgrado de la Universidad de Salamanca, España. Pues muchas gracias, doctor, y pues bienvenido. No me queda más que darle la palabra para comenzar. Gracias, doctor. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer a don Juan José Cepeda Bermúdez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, por convocar al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Autónoma de Chiapas, mi casa académica, y a nombre de su distinguido director, don Omar David Jiménez Ojeda, pues estar aquí presentes el día de hoy para dialogar con ustedes en torno a la trata de personas, especialmente a la ley general y sus problemas más graves. Por eso mi agradecimiento profundo por permitirme participar por primera ocasión en esta distinguida institución y hacerlo además de la mano de ustedes, distinguidas amigas y amigos. Dicho esto, que es fundamental, el agradecimiento, quiero comentarles un poco el contexto previo y después pasar a las diapositivas que he preparado para presentarles el día de hoy. En mi concepción de penalista vinculado a una concepción de derechos humanos, la de trata de personas es la peor ley que ha existido en materia penal en México. Voy a presentarles algunas pruebas que muestran, con base en la técnica penal, por qué considero que es así. Claro, junto con la ley de desaparición forzada de personas, que también tiene problemas muy graves, y la de secuestro no se diga. Pero me voy a enfocar el día de hoy en esta ley. Ahora bien, tengo claro que ustedes, amigas y amigos que están aquí presentes, no son ni todas ni todos penalistas. Por eso voy a hacer observaciones técnicas, pero que se pueden entender perfectamente con base en conocimientos básicos de derecho con perspectiva de derechos humanos, especialmente en relación con los derechos de las víctimas y la protección de las niñas y de los niños, que según presento en la diapositiva que ustedes verán, es precisamente el factor fundamental por el cual considero que es una ley brutalmente violatoria de derechos humanos, especialmente de las niñas y de los niños, aunque se ha querido mostrar lo contrario. Así que para ahorrar tiempo y poder cederles más tarde a ustedes el uso de la palabra, de tal manera que puedan formular preguntas, observaciones
críticas a la exposición. Le voy a pedir a mis colegas de la comisión que por favor pongan la presentación para los efectos de, primero, sentar las bases de la distinción entre trata de personas y tráfico de personas y o extracción de órganos, tejidos o sus componentes, y después ir señalando artículo por artículo, en los próximos 35 o 40 minutos para darles espacio a ustedes de cara a formular sus preguntas, esos que considero son los errores más graves de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. ¿Por qué he intitulado así esta exposición que pongo a su consideración? Lo hago para llamar la atención de las actoras y actores a escala nacional en relación con la participación que personas interesadas, en mi concepción, en hacer que la ley no funcione, lograron su objetivo. Así que vamos a la siguiente diapositiva, por favor, y comenzamos entonces. ¿Qué es la trata de personas? Pues ustedes ya lo saben, es la cosificación de una persona humana hecha objeto. Y se distingue del tráfico de personas y se distingue de otros tipos penales porque tiene tres elementos básicos el tipo penal de trata de personas. Es primero el reclutamiento, que se hace con base en el engaño, con base en la posición de poder que tiene el sujeto activo sobre la víctima. El reclutamiento, después el traslado y además, finalmente, la finalidad de explotación. Es decir, que hay dos tipos penales que hay que distinguir. La trata de personas, que es el proceso de reclutamiento, que es diferente de la explotación de la persona humana. Son tipos penales diversos. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el legislador, pues, violando la disposición constitucional que señaló que se podía realizar o diseñar una ley solamente contra la trata de personas, una ley general, incluyó en esta ley general los tipos penales de explotación que no son trata de personas. Una cosa es el reclutamiento con fines de explotación, primera parte, y otra cosa diferente es la explotación, por lo cual estaríamos entonces, según la técnica penal, en un concurso de delitos y no solamente en uno. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Este es el tipo penal que viene en el artículo 10 de la ley. Es decir, el sujeto activo, mediante una acción u omisión dolosa, no cabe la comisión imprudente, es un tipo penal claramente doloso, intencional, para decirlo más claro, de una o varias personas para captar, enganchar, transferir, retener, transportar, entregar, recibir o alojar, con fines de explotación. Es decir, que simplemente realizar una acción o una omisión dolosa con un fin de explotación configura el delito de trata de personas. Si se materializa lo que se busca, entonces tenemos un delito diferente que es la explotación, que puede ser explotación en el trabajo, servicio forzado, en esclavitud, en la pornografía infantil, en el turismo sexual. De ahí que la primera observación que tenemos que formular es que quienes denominan, y lo digo con todo respeto, a la trata de personas como la moderna esclavitud, están incurriendo en un error técnico brutal, porque efectivamente, si se somete a una persona o a un grupo de personas a condiciones de esclavitud, entonces no estamos en trata, porque trata es el procedimiento para reclutar. Estamos en una hipótesis de explotación en la esclavitud o en el trabajo, servicio forzado o en cualquiera de las modalidades que vienen. A continuación, ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí están las formas de explotación que el sujeto activo debe tener en su calidad, decimos los penalistas, de elemento subjetivo del injusto distinto al dolo, para los efectos de materializar lo que buscaba mediante la trata, que es la explotación, la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena. Continuamos con la siguiente, por favor. Estoy replicando simplemente el artículo 10 vigente de la ley. La explotación laboral, el trabajo o servicio forzado, la mendicidad forzosa. La siguiente diapositiva, por favor. La utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal, el matrimonio forzoso o servil, que vienen todos estos modelos de explotación señalados en la propia ley, lo cual yo considero que de entrada es ilegítimo porque esto no es trata, esto es explotación.
La siguiente, por favor. Después vienen algunos errores ya desde el primer artículo 10. Ahí está en rojo la fracción décima, el tráfico de órganos. Se equivocaron las legisladoras y los legisladores. Quienes conozcan el protocolo derivado de la Convención de Palermo para prevenir y sancionar la trata de personas entenderán a lo que me refiero. El tráfico de órganos es un delito totalmente diferente a la trata y totalmente diferente a la explotación. El protocolo señala la explotación para extraer órganos, tejidos o sus componentes. Esa es una hipótesis de explotación. Este delito de tráfico de órganos no tiene nada que ver con trata, no tiene nada que ver con explotación. De hecho, está tipificado en otra ley, que es la Ley General de Salud. Y uno puede traficar órganos obtenidos lícitamente por una donación. Entonces, están dejando en impunidad absoluta la extracción de órganos, tejidos o sus componentes, porque esa hipótesis que deriva del protocolo de la Convención de Palermo no viene en el artículo 10. Una cosa es la extracción, que puede ser legítima o puede ser ilícita, hipótesis de explotación, y otra cosa es el tráfico de órganos, un delito, insisto, que ya tiene muchos años de estar tipificado en la ley general en la materia. Y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Eso es lo que dice la ley en materia de trata de personas. Vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué distingue a la trata de personas de la explotación humana? Dogmáticamente, teóricamente, pero también con sustento en los instrumentos internacionales, la trata de personas significa o se traduce en intentar reclutar a mujeres o hombres, niñas o niños, para los efectos de explotarlos en cualquiera de las modalidades que nuestros códigos penales contemplaban hasta antes de la expedición de la Ley General, porque con la expedición de la Ley General se impidió ya, y hay resolución de la Corte, que los estados pudiesen tipificar delitos en materia de explotación, pero que no son trata. Entonces, la finalidad de explotación es la trata, el procedimiento de reclutamiento es la trata, y con eso está consumado el delito. Voy a poner un ejemplo muy rápido para que esto quede claro. Si yo ahora mismo intento reclutar a alguna de ustedes o a alguno de ustedes y efectivamente nos encontramos en algún lugar de Tuxtla para los efectos de trasladarle a un lugar donde va a ser contratada para un trabajo y lo logro, la trata está consumada. Ese es un delito de trata consumado. Si me acompaña al lugar y resulta que la privamos de la libertad y la explotamos en el trabajo forzado o en la explotación sexual, entonces hay un delito diferente. ¿Y por qué es importante esta distinción? Porque al juntar el tipo penal del artículo 10 de la ley, ambas hipótesis delictivas están generando impunidad porque ya no podemos sancionar por concurso, que significaría tener consecuencias jurídicas mayores de cara a los sujetos activos, especialmente quienes se dedican a la delincuencia organizada. Entonces, como unimos trata con explotación, tenemos un solo tipo penal y ya no tenemos posibilidades de sancionar uno por consumado, otro por tentativa o los dos consumados, dependiendo de cómo se hayan verificado los hechos. Vamos a poner la siguiente, por favor. ¿Qué bien jurídico protege el tipo penal de trata de personas? Este es un problema también de la ley. Ustedes que han trabajado este tema saben que antes de esta ley general había una ley federal en materia de trata de personas, que fue el antecedente. Esa ley federal es de 2007 y como bien dijo el señor presidente de la comisión, en el 2012 se abrogó la ley federal y se generó y se diseñó y se expidió la ley general. Pero es muy importante para el penalista y sobre todo para los colegas que trabajan en la Fiscalía y para el Ministerio Público definir qué es lo que protegemos, porque un tipo penal necesariamente protege un bien jurídico. Un bien jurídico pues es un interés social indispensable para la vida en comunidad y digno de protección mediante el sistema penal. Pero si no decimos qué protege, pues no podemos individualizar la pena, no podemos hablar de antijuridicidad material y pues no sabemos qué grado de afectación al bien jurídico tuvo determinada conducta. Todos sabemos que el homicidio protege la vida, que el robo protege el patrimonio y que las lesiones protegen la integridad personal. Pero no queda muy claro en la nueva ley qué es lo que se protege. En la ley federal anterior, la de 2007, se dejaba muy claro que el bien jurídico protegido por la trata de personas es el libre desarrollo de la personalidad.
El libre desarrollo de la personalidad es un bien jurídico novedoso que deriva de la dignidad humana. Pero en la nueva ley se dice a medias y se ponen otros 3 o 4 bienes jurídicos. Es un poco ridículo. Vamos a ver, la siguiente diapositiva, por favor. Pero es que además de ridículo, lo que genera poner 4 o 5 bienes jurídicos es que se contemplan bienes jurídicos que están protegidos por otros tipos penales. Entonces el Ministerio Público, al que siempre se le achaca que no hace bien las cosas, lo cual es falso, resulta que pues tendría que identificar lesiones a todos los bienes jurídicos. Vamos a ponerlo, ya expliqué qué se entiende por libre desarrollo de la personalidad, es decir, ¿no? Poder ser uno mismo sin injerencias externas. Ese es el libre desarrollo de la persona. Yo puedo caminar como quiera, ejercer mi libertad sexual como yo quiera, peinarme como quiera, ser como yo quiera sin cometer una infracción o un ilícito, pero sin injerencias externas. Lo que hace el tratante y el explotador es tener injerencia directa sobre la forma de vida de la víctima y someterla y tratarla como cosa, cosificarla. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos entrando un poco al texto de la ley y ahorita voy a mostrarles lo referente al bien jurídico. Pero el artículo 1 de la ley dice que la presente ley es reglamentaria del 73-21 de la Constitución. Bueno, pues esto es falso porque el 73-21 dice, ponemos la siguiente diapositiva por favor, que la ley está hecha para los efectos, o se reforma la Constitución para establecer una ley general en materia de trata de personas. Pero lo que dice la ley, que son todos estos tipos penales, son explotación. Entonces la ley es inconstitucional en estos rubros porque estas son las consecuencias de la trata. No es la trata. Entonces la mendicidad, el matrimonio forzoso, la esclavitud, el turismo sexual, la pornografía infantil, no son trata, ¿no? Son modalidades de explotación, con lo cual podría prestarse para un buen amparo, ¿no? En materia del rubro que estoy señalando y entonces liberar a las explotadoras y explotadores. Adelante, por favor. Ahí está lo que yo les decía. Es el problema número 2. La ley contempla 5 bienes jurídicos. Yo quiero que algún colega del Ministerio Público aquí presente o alguna jueza o juez me diga cómo lo hacemos aquí. Porque el artículo 2, fracción quinta, establece lo siguiente. Dice, establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, primer bien jurídico, la dignidad, segundo bien jurídico, la libertad, tercer bien jurídico, la integridad de las personas, cuarto bien jurídico, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes. O sea, toda ley, todo tipo penal contemplado en leyes federales, en leyes generales o en el propio Código Penal debe señalar cuál es el bien jurídico protegido. Pero aquí tenemos 5. Entonces la pregunta es, ¿tengo que acreditar que se dañaron o se pusieron en peligro todos? Pero además, para tutelar la vida está el homicidio, la dignidad está el tipo penal de discriminación o el de violencia familiar, la libertad está la ley antisecuestro, la integridad de las personas está el tipo penal de lesiones. Entonces estamos a través de la ley invadiendo bienes jurídicos de otras esferas jurídico-penales. Y después, el último error de este, que es el segundo, que vengo a exponerles, dice el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes. ¿Pero qué pasa? La ley federal anterior decía el libre desarrollo de la personalidad de cualquier persona. Quienes diseñaron este artículo 2, además de cometer el error ya señalado de múltiples bienes jurídicos, limitan el libre desarrollo solamente a personas de 0 a 18 años no cumplidos. Y yo preguntaría a todas y todos quienes estamos aquí, ¿y qué nosotros no tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad? Según esto, desde el punto de vista técnico penal, solamente las personas de 0 a 18 años no cumplidos tendrían posibilidad de ser afectadas en el marco de la trata de personas porque se limita a ellas y ellos. Estas son cuestiones que quizás se pasan de lado, pero que en la materia de amparo son muy importantes porque así es como se ganan los asuntos, encontrando errores en la ley y por lo tanto afectando los derechos de las víctimas. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es lo que yo les comentaba y la respuesta
al interrogante, pues no, todos tenemos ese derecho al libre desarrollo de la personalidad porque todos y todas tenemos dignidad. De tal forma que aquí falla la ley, nuevamente es un retroceso grave porque limita la protección hasta 18 años no cumplidos, es decir, adolescentes. La siguiente, por favor. Aquí viene el tercer error más grave. Dice, el tipo penal de trata de personas es un retroceso. Y lo es claramente por lo siguiente. Unifica los tipos penales de trata y explotación. Pero además genera, además de lo que ya dije, que es la imposibilidad de sancionar por concurso de delitos e incrementar las punibilidades, hace, al unir en un solo tipo penal, que la explotación dependa de la trata. Cuando uno puede perfectamente cometer explotación sobre una persona sin participar en el proceso de trata, es decir, en el reclutamiento, pero el tipo penal ahora los incluye como uno solo. Segundo problema, dentro de este tercer desafío, por eso está el número 3 arriba en azul, se confunde la extracción de órganos con el tráfico de órganos. Según esto, si yo recluto, atención con lo que les voy a decir, si yo recluto a una persona con fines de extracción de órganos, tejidos o sus componentes, no hay delito. ¿Por qué? Pues porque no está en el artículo 10. Ahí dice tráfico de órganos. Y yo no lo quiero para traficar. Lo quiero para ponerlo como un trofeo. Lo quiero simplemente para divertirme, no para traficar. Entonces, si hay reclutamiento mediante violencia o abuso de poder o en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, de una categoría sospechosa como puede ser una persona indígena o una niña de alguna comunidad chapaneca, pero es con el fin de extraerle un órgano, pues lo máximo que me puede sancionar el Ministerio Público o por lo que me pueden perseguir es por lesiones. ¿Por qué? Porque la ley olvidó, confundió tráfico de órganos con extracción de órganos. Son cosas muy distintas. Y finalmente, otro error es que se considera intrascendente el número de víctimas de trata. ¿Por qué? Pues porque la ley contempla en plural una o más víctimas, cuando la redacción de un tipo penal debe ser individual, es decir, en singular, no decir una o más víctimas o a una o más personas, porque entonces no se puede sumar por concurso el cometer diversas conductas de trata de personas. La siguiente diapositiva, por favor. Esto ya es un poquito más grave y ustedes me entenderán. Fíjense lo que dice ahí. Sin beneficio por parte del sujeto activo no hay delito. Es decir, si yo trato y exploto, pero no obtengo beneficio alguno, no hay delito. Así lo dice la ley. Vean ustedes, el artículo 13 de la ley dice que no habrá pornografía, turismo sexual ni explotación de niñas o niños si el explotador no se beneficia de ello. Eso es lo que dice el artículo 13. Esto significa que según la ley se puede explotar a las personas impunemente siempre que el explotador no obtenga beneficio alguno. Eso significa que en realidad el bien jurídico que el legislador o la legisladora que propuso esto en materia de trata de personas sería el patrimonio, porque dejan a un lado la dignidad, dejan a un lado el libre desarrollo de la personalidad y se enfocan en el beneficio. Cuando la explotación está materializada, quien tenga dudas acerca de lo que estoy diciendo, puede ir al artículo 13 de la ley y ver cómo exige como elemento del tipo objetivo obtener un beneficio. Y en otros tipos penales incluso se dice que ese beneficio debe ser económico. Esto se hace dolosamente, no es un error, se hace dolosamente para que los tipos penales no se puedan aplicar. Porque ¿cómo le hace el Ministerio Público, la autoridad investigadora, para además de acreditar el reclutamiento, el fin de explotación y la explotación, ver dónde se obtuvo un beneficio? Mientras más elementos típicos tenga una descripción de un delito, más difícil para la autoridad el poder acreditarlo. La siguiente, por favor. Ahí está el artículo 13. Para que no tengan que ir a buscar la ley general, échenle un ojo. Se los voy a leer. Artículo 13 de la Ley General Antitrata. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión
simulan con una pena altísima, que es a veces más alta que la del homicidio, hacer justicia, pero le ponen lo siguiente, y de 1,000 a 30,000 días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual y todo lo demás. Eso significa que podemos participar en la prostitución, la pornografía de niñas o niños, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual, pero si lo hacemos simplemente por diversión o simplemente por causar un daño o por participar en una conducta delictiva, sin más, al no obtener beneficio, no hay delito. Y esto es un elemento del tipo penal. Y como ustedes saben, penalistas, aquellos y aquellas que lo sean, todos los elementos de un tipo penal se tienen que cumplir para que pueda ejercerse la acción penal. Si falta un tipo penal, un elemento del tipo objetivo, aquí estamos en el tipo objetivo, no hay delito. La siguiente, por favor. Para no incurrir en simulaciones, les reproduje el artículo 15, que es todavía más brutal que el anterior. Dice, será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y tantos días de multa, y ahí está resaltado en negros. Al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación de revistas, grabaciones, filmes, fotografías u objetos de carácter lesivo o sexual. O sea que si los regalamos, ¿no? Explotamos primero y como no hay beneficio, no hay delito. Y ahora no los vendemos, los regalamos o simplemente los exhibimos. Al no haber beneficio económico, no hay delito. Y como esto, insisto, viene en la redacción del tipo penal, entonces se tiene que comprobar. Si no, como ustedes saben, en materia penal se habla de atipicidad al faltar un elemento del tipo objetivo. Lo mismo sucede con el tipo subjetivo. Si no se acredita el ánimo de explotación o la finalidad de explotación, pues tampoco habla delito de trata. La siguiente, por favor. El quinto error que he detectado, de los más graves, porque hay muchos más de redacción, se reproducen incluso, se repiten tipos penales en la ley, ¿no? Es el artículo 16, relativo a la explotación de la niñez. Ojo, estoy hablando de la explotación de niñas o niños. El discurso de derechos humanos es muy sólido y muy positivo, pero bajado al terreno hay que señalarlo claramente, con fundamento en la ley. Y aquí les doy yo elementos para cuestionar duramente esta ley. Dice, al que promueva, al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de 18 años de edad, es decir, a un niño. Niña o niño es una persona de 0 a 18 años no cumplidos, según la Convención de los Derechos del Niño, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, es decir, por ejemplo, una persona inimputable, o no tenga la capacidad de resistir la conducta, una persona que no tiene capacidad de movimiento y no puede defenderse de una agresión. Continuamos para que vean lo que dice después. La siguiente, por favor. A realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales reales o simulados, para producir, videograbarlas, fotografiarlas, firmarlos, exhibirlos o describirlos en anuncios impresos o de cómputo, pero al final el candado para que esto no se aplique y se beneficie económicamente de la explotación de la persona. Entonces, más claro no puede estar. Podemos hacer todas esas conductas en contra de niñas o niños, pero si no me beneficio, pero además el beneficio no puede ser sexual, porque si yo me beneficio sexualmente porque me gusta lo que veo de las niñas y de los niños, pero no me beneficio económicamente, no hay delito. El beneficio, además de que es ilegítimo ponerlo en un tipo penal en esta clase delictiva, debe ser económico. Si no, hay atipicidad. Y yo le ruego a cualquier abogado o abogada que le guste la materia penal y que me esté escuchando, que por favor me explique si estoy en un error. Porque quizás el que está en el error soy yo, ¿no? Pero el tipo penal, claramente vigente en la ley, dice que se beneficia económicamente. Esto es una brutalidad, es absolutamente ilegítimo. Y en mi concepción, la redacción de estos tipos penales estuvieron pues financiadas o financiados por quienes querían que quedara así para poder lograr su objetivo. Y lo más delicado
es que esta es una desprotección materializada en niñas o niños. Finalmente, antes de pasar al siguiente error, repito, cuando uno comete las conductas ahí señaladas, se materializa el daño al libre desarrollo de la personalidad porque se está cosificando a una niña o un niño en materia de abuso sexual, por ejemplo, y grabándolas, firmarlas y después reproduciendo esto en Internet, si ustedes quieren. Con eso ya está claramente consumado el tipo penal con especial referencia al daño y al resultado material obtenido dentro del tipo objetivo, es decir, la afectación al bien jurídico, libre desarrollo. Pero las legisladoras y los legisladores le anexaron este candadito, pues evidentemente para complicarle las cosas al Ministerio Público. Es lo mismo que sucede con el feminicidio. Esta es una tendencia muy mexicana. El feminicidio, y lo digo simplemente, no quiero abordar ese tema, porque también merecería otra exposición, pero el feminicidio pues, es privar de la vida a una mujer por su condición de género. Nada más que en México, para evitar que haya sentencias por feminicidio, le empezamos a meter más elementos, ¿no? Lo que se debe entender por razón de género, y entonces exigimos que el cuerpo de la víctima sea exhibido en público, o sea dejado en la calle, o haya habido agresiones sexuales, y estas interpretaciones que vienen dentro del tipo penal generan que el Ministerio Público tenga que acreditarlas, porque si no, no hay feminicidio. Lo mismo sucede aquí, lo digo claramente. En los estados democráticos de derecho, los tipos penales son muchísimo más sencillos para que las operadoras y operadores puedan interpretar y no tengan estos candados. Entonces, ahí está claramente una de las razones fundamentales, a mí que me gusta y me he dedicado mucho tiempo a la protección de los derechos de la niñez, ¿no? ¿Por qué? Considero que es una ley brutal que afecta especialmente los derechos de las niñas y de los niños. La siguiente diapositiva, por favor, porque ya llevamos 40 minutitos, 35, 40, y tengo que dar espacio a las preguntas y respuestas, y vamos en la número 6. Nuevamente, a quienes tengan duda, ahí les va. El turismo sexual de niñas y niños. Paraísos del turismo sexual tenemos varios en México. Cancún, Acapulco, Tijuana, Puerto Vallarta y Mazatlán, donde se consumen a niñas y niños. Pero claro, el tipo penal está también bien hechecito para que no se sancione a los autores. Se impondrá tal pena a quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, con una o varias personas. Fíjense cómo también lo dejan en plural para no sancionar por concurso. Da lo mismo si es una o si son 10 niñas, ¿no? Según el legislador, que no, o personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho para resistirlo, pero ahí está el candado para que no se sancione y se beneficie económicamente de ello. De tal forma que si cualquiera de nosotros o nosotras participamos promoviendo el turismo sexual para que se venga a tener relaciones sexuales con niñas o niños mexicanos, pero no tenemos ningún beneficio, no somos autoras ni autores. Aunque yo los traslade, aunque los subamos a nuestro Twitter, nuestro Facebook, yo no tengo ningún beneficio, señor agente del Ministerio Público. El beneficio no tiene nada que ver, y menos el económico, porque ya está materializado el daño sobre la víctima. Eso es una desprotección brutal sobre las víctimas, especialmente, lo cual es muy tradicional en México, sobre niñas y niños. Porque este tipo penal está dirigido a ellos, a las niñas y los niños, y yo quiero que hagamos un recorrido por los distintos tribunales superiores de justicia del país o de las fiscalías. Sería muy bueno empezar por Chiapas. ¿Cuántas sentencias tenemos por turismo sexual de niñas y niños? Quizás la cifra sea 0, ¿eh? Y somos un paraíso del turismo sexual y la pornografía infantil junto con España. España y México es donde más pornografía infantil se reproduce. La siguiente, por favor. Vamos por el problema número 7 de 10 que les traigo, u 11. Ya después abro el micrófono para preguntas y respuestas. También en la explotación laboral. Existe explotación laboral cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable, económico, aquí sí, o de otra índole, pero beneficio, sometiendo a una persona a trabajo forzado, explotándola. Pero si no hay beneficio, aquí sí,
como no son niñas, son niños, dijeron, bueno, pues de cualquier otro, ¿no? Pero nuevamente imponemos ese resultado material de beneficio que complica al MP para los efectos de poder actuar en contra de explotadores de la persona humana. Este es el séptimo error más grave que he detectado en la Ley General contra la Trata de Personas. En la siguiente, por favor. Bueno, ahí le puse cruelmente porque me parece brutal esta disposición en materia de mendicidad. ¿A quiénes se explota en la mendicidad? A niñas o niños. Y dice, se entiende por explotación de la mendicidad ajena, nuevamente, obtener un beneficio al obligar a una persona, puede ser niña, niño o adulto, a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza o daño grave. Entonces, materializamos la explotación, pero como no tengo beneficio alguno, porque simplemente lo hago por cualquier otra razón, pero no por un beneficio económico o de cualquier tipo, entonces no hay mendicidad. La siguiente, por favor. 9. Volvemos a los niños y a las niñas. La utilización de niñas y niños en actividades delictivas solo se sanciona, claro, si los delitos son de delincuencia organizada. Es que vean lo que dice el artículo 25 de la ley. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión quien utilice a personas menores de 18 años en cualquiera de las actividades delictivas señaladas no en el Código Penal, ni en el Código Penal Federal, porque son muchos delitos. Y entonces habría mucha posibilidad de sancionar a las autoras y autores. Solamente a aquellos señalados en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Por qué creen ustedes que se puso esto? Cuando normalmente los estados de la República, con sus códigos penales, sancionaban como una hipótesis de corrupción de personas menores de edad, que es precisamente lo que estamos hablando de aquí, utilizar a niñas o niños para la comisión de cualquier delito. Lesiones que no están en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, abuso sexual, violación, pero mañosamente, dolosamente, intencionalmente, hay que creérselo, ¿eh? Porque yo he trabajado mucho tiempo en este tema y cada vez me convenzo más de que distintos actores vinculados a organizaciones criminales participaron en la redacción de esta ley porque no se entiende de otra forma. ¿Qué explicación me pueden dar ustedes o cualquiera legisladora o legislador de por qué se limita la corrupción de personas menores de edad solamente a los pocos tipos penales que vienen en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada? Pues, pero a ver, ¿qué estamos persiguiendo? ¿La delincuencia organizada o protegiendo a la niñez? Pues protegiendo a la niñez de que sean utilizados para la comisión de delitos. Violar a otra niña, por ejemplo. Pues no, eso no es corrupción de personas menores de edad, según la Ley General contra la Trata de Personas. Me parece una vergüenza muy triste. Esto tendría que estar alarmando a las instituciones vinculadas a la protección de los derechos de las niñas y de los niños no para reformar la ley, porque la verdad no puede ser reformada. Son tantos los problemas que tiene que debería generarse una nueva ley más limpia, más pulida, con un lenguaje más actualizado y sobre todo con una técnica penal sólida para ayudar a las fiscalías y ayudar a los tribunales a hacer justicia y no impunidad como sirve esta ley. La siguiente, por favor. Evidentemente, la concepción de quienes diseñaron esta ley es una concepción muy lejana al Estado constitucional. ¿Por qué? Pues porque se fundamenta en lo que los penalistas conocemos como derecho penal de autor, ¿no? Es decir, se sancionan a las personas por lo que son y no por lo que hacen. Y esta es una muestra. El artículo 42 de la ley vigente dice que las penas se aumentarán hasta en una mitad cuando el autor haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito o cualquier otro en materia de trata de personas. Esto vulnera el principio de reinserción social. También hay que hablar a favor de las personas que son perseguidas y sancionadas. No se trata solamente de estar de un lado, sino señalar todo. Porque si yo ya pagué por la comisión de un delito, ¿por qué me lo tienen que tomar en cuenta nuevamente para agravarme la pena de un delito posterior? Estamos en un derecho penal de autor o como debiera ser en el Estado constitucional, en un derecho penal del acto. Se sancionan los actos. Ya pagué una vez,
no tienes por qué cobrármela 2 veces. Y eso es lo que hace el artículo 42. La siguiente, por favor. Se cosifica también, como se permite la cosificación de las víctimas a través de tipos penales tan mal redactados como ya lo mostré el día de hoy, y estoy por concluir. Dice aquí el 47 de la ley que los sentenciados por los delitos a que se refiere el presidente no tendrán derecho a ningún beneficio. ¿Cómo por qué? Porque los consideran enemigos. Esto es derecho penal del enemigo. Toda persona humana haya cometido cualquier delito que haya hecho, cualquiera, debe tener derecho a la sustitución, a los beneficios penitenciarios, especialmente de la ejecución de la pena. Eso habla de un derecho penal humanista, con perspectiva de derechos, porque si no es una pena de muerte. Nunca más vas a salir de prisión si te condeno por un delito en materia de trata de personas que pueden llegar hasta los 60 y tantos años, 70, ahorita lo vamos a ver. Y si tengo 30, de modo que viva 100. Entonces, como la ley dice, ningún derecho, no importa si yo tengo hijas, si tengo hijos que dependen de mí, si hago lo que haga, haz lo que quieras dentro de prisión, no vas a salir. Eso es un derecho penal digno del Tercer Reich, es decir, de la etapa nazi en Alemania, en donde se consideraba que el trabajo forzado era la forma de obtener la libertad. El trabajo forzado, claro, en centros de detención de personas judías, por ejemplo, y ahí morían trabajando. Es lo mismo que sucede con esta ley, el artículo 11. La siguiente, por favor. Claro, explotar a las personas se sanciona con más pena que matarlas. Vean ustedes, el homicidio simple en los códigos penales tiene, por lo menos en el federal, de 12 a 24 años de prisión, cuando es calificado de 30 a 60. Estas penas ya son brutales, porque en el Estado constitucional se dice según los pilares de la Unión Europea, es decir, si un país quiere unirse a la Unión Europea, no puede tener pena de muerte. Pero además, la pena máxima para un delito debe ser de 30 años. A veces se habla de 40, como pena máxima, sujeta a los beneficios penitenciarios. Pero aquí le damos a la explotación humana hasta 40 años de prisión, más la agravante de reincidencia, que se aumenta en una mitad, es igual a 60 años de prisión. Y si, como dicen los tipos penales, el sujeto activo dirige la organización criminal, es el artículo 43 de la Ley General, le toca hasta 66 años de prisión. Más grave que el homicidio calificado. Pues es un fraude, es una simulación, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de técnica penal fundamentada en criterios de prevención especial o prevención general, que son el basamento para una legisladora o un legislador para contemplar una pena determinada. La siguiente, por favor. Es obsoleta, además, porque tiene definiciones al principio ya superadas en supuesta perspectiva de género, y además no contempla la comisión de estos delitos por personas jurídicas. Como ustedes saben, el Código Nacional de Procedimientos Penales desde 2014, reformado además en 2016, contempla que las empresas, ¿no?, también puedan cometer delitos, pero esta ley no da pauta a la imposición de penas a personas jurídicas porque no las considera autoras. Pero ustedes piensen, ya para concluir, cómo una empresa recluta a través del engaño a la víctima de trata, ofreciendo trabajo, una segunda empresa la traslada de México a Cancún o de Cancún a China, y una tercera empresa la explota en el trabajo forzado. Es delincuencia organizada corporativa. Las personas jurídicas cometen el delito de trata de personas, pero esta ley está obsoleta porque no contempla dicha hipótesis. La siguiente, por favor. Lo dejo aquí, estoy a sus órdenes para las preguntas y respuestas. Mariana, lo que ustedes indican, por favor, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta plática, pues, que nos deja bastante claro el panorama que tiene que ver con la ley general, sobre todo en lo que se refiere a los errores, ¿no? Está con nosotros la maestra Claudia Ruiz, no sé, es visitadora general. No sé si quiera dar el cierre, maestra, o pasamos a la ronda de preguntas y respuestas y posterior hacemos el cierre, como usted me indique, de acuerdo también a sus tiempos. Muy buenos días a todas Perdón, y a todos. doctor. Muchas gracias, maestra Mariana. Un gusto saludar al doctor
el día de hoy con esta plática tan interesante en donde nos deja muy claro cuáles son estos errores pues graves y que vulneran derechos de las personas en cuanto a la ley general sobre trata de personas. Muchas gracias, doctor. Y considerar desde el punto de vista de los derechos humanos que precisamente este delito es un delito que lesiona gravemente los derechos de las personas, principalmente de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Y esta forma en que usted nos explica, doctor, estos puntos claros que no permitirían en su momento poder llevar un caso directo a la justicia en donde las víctimas pudieran ser reparadas, como es el caso de no considerar a las empresas como personas jurídicas, pues es grave, porque en este mundo globalizado, en donde sabemos que la trata existe y en donde recurrentemente se hacen estas prácticas, pues es dejar fuera esta parte, ¿no? Y considero que, bueno, desde los organismos de derechos humanos es un punto importante conocer este tema para que de esa forma, en base a las competencias también del Organismo Nacional de Derechos Humanos, pudiera promoverse algún tipo de modificación o de reforma. Muchas gracias, doctor. Muy clara su exposición. Le agradezco el tiempo y la dedicación para este espacio a la Comisión Estatal. Y pues que tengan muy buen día. Gracias, maestra. Yo creo que damos curso a las preguntas y respuestas y que el doctor nos haga el favor ahí de responder. Muy buenos días. Listo, maestra. Muchas gracias. Pues entonces, doctor, por aquí tengo ya una pregunta. Si alguien tiene preguntas, les voy a pedir, por favor, igual o que levanten la manita o en el chat y inmediatamente las pasamos. Aquí hay una ya, doctor, dice, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que se dedican a traer de estados como Chiapas y Oaxaca a niños para traerlos trabajando en semáforos pidiendo dinero? Generalmente estos niños no los llevan bajo la amenaza ni haciendo uso de la fuerza, sino bajo un acuerdo con sus padres. ¿Con qué tipo penal se debiera de tipificar? ¿Se tendría entonces que hablar de corrupción de menores? Bueno, es que la corrupción de personas menores de edad, como se denomina el tipo penal, es una hipótesis de trata y está en la ley. En realidad es una modalidad de explotación. Entonces tendríamos que aplicar la ley general, sobre todo porque los tipos penales establecidos en los códigos penales locales ya no son aplicables, merced a que están sustituidos, por decirlo de alguna forma, por los contemplados en la ley general. Primero. Segundo, sí hay una hipótesis de reclutamiento clara porque el tipo penal de trata y las modalidades conocidas de trata no solamente incluyen la violencia, el engaño, sino también el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad que es precisamente la que aplica a las niñas y a los niños. Y por último, tendríamos calidad de coautores de los padres junto con las personas ajenas que los explotan en la calle. Y el ejemplo que me pone, afortunadamente, es un ejemplo donde sí hay un fin económico que es recabar dinero a través de los niños. Entonces tendríamos claramente el tipo penal de mendicidad ahí señalado, aunque insisto, de conformidad con el protocolo derivado de la Convención de Palermo en materia de trata de personas, no sería necesario obtener o contemplar en el tipo penal la obtención de ningún tipo de beneficio económico o cualquiera que este sea para poder proceder, porque el daño material sobre el libre desarrollo de la personalidad está consumado con o sin beneficio. Pero en este ejemplo que pone está claramente que las autoridades tendrían que proceder, especialmente la Fiscalía, resguardar a las niñas o niños y sancionar, perseguir como coautores a los padres que lo permitieron en armonía con los que materialmente están cosificando a las niñas o niños. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta y dice, primeramente, muchas felicidades al doctor Ontiveros por su brillante disertación. Me llama la atención que sugiere que en la elaboración de esta ley intervinieron intereses particulares. Mi duda es, si los errores que usted señala, ¿podríamos atribuirlos a la falta de capacitación de los legisladores? Bueno, falta de capacitación de ellos, quizás, pero entendamos que no necesariamente son penalistas las mujeres y hombres legisladoras, ¿no? Se ayudan de asesoras y asesores quienes sí debieran estar bien capacitadas y capacitados. Pero sobre todo, a mí me llama mucho la atención la pasividad de las fiscalías, de las procuradurías, que también participaron en las mesas de elaboración de los tipos penales, porque es algo tan técnico, ¿no? La parte dogmática, que la dominan mujeres y hombres penalistas, y que no hayan observado estos errores, que no los hayan puesto en escena, habla más bien de una omisión
por negligencia, me parece, más que por falta de capacidad. Muchas gracias, doctor. Le leo la siguiente. Dice, ¿qué puede comentarnos acerca de la trata virtual de personas? Es un término que últimamente se ha abordado en materia de derechos humanos, pero en el análisis de la ley no se hace referencia. Sí, bueno, el tipo penal hay que interpretarlo, ¿no? Puede ser por cualquier medio, ¿no? Puede ser digital o no. Y tanto la ley federal en su momento como la actual se refieren a pornografía infantil real o simulada, a la utilización, por ejemplo, de imágenes, ¿no? O sobreponer imágenes de adultos sobre la cara de una niña, por ejemplo. Se utiliza la imagen de una niña y se le pone cuerpo de adulto para llamar la atención de quienes consumen este tipo de productos, ¿no? Entonces, sí hay elementos. Lo que yo sugeriría es, pues, primero, lo cual es muy difícil, ¿no? Una nueva ley, pero incluso con esta, a pesar de tantos errores, mediante un proceso en armonía de formación integral de las operadoras y operadores, darles herramientas para interpretar. Los tipos penales tienen que ser interpretados. Así se denominan por ejemplo, elementos normativos del tipo. Los elementos normativos del tipo, y aquí hay muchísimos, ¿no? Simplemente el término mujer, niña o niño tiene que ser interpretado, ¿no? Entonces, hay elementos normativos de interpretación jurídica, otros de interpretación cultural, el contexto, y a través de esa formación y capacitación sólida, pero en materia penal, en materia de teoría del delito, en materia dogmática, yo creo que se podrían mejorar muchísimo las condiciones en espera de que tengamos una ley más clara y menos punitiva como la que tenemos actualmente. Gracias, doctor. Dice, Chiapas, ¿qué lugar ocupa en el turismo sexual infantil y en especial San Cristóbal? ¿En qué condición está respecto a este problema? No sé si tenga esas cifras exactas. Mira, lo siento mucho, no tengo cifras. Lo que sí puedo hablar es de que merced a que Chiapas junto con Oaxaca, Guerrero son los estados más pobres del país, la pobreza es un incentivo para la explotación y la trata, la situación de pobreza. Entonces debe estar en uno de los estándares más altos, pero sería una imprudencia de mi parte señalarlo específicamente porque no tengo las cifras actualizadas en relación con estos hechos. Pero la situación de pobreza desafortunadamente impulsa, ¿no? A que uno pueda ser víctima de reclutamiento en condiciones diferentes, a donde hay riqueza, hay condiciones laborales y además hay un mayor grado de educación y de servicios sociales, salud y escuelas. Entonces, desafortunadamente, seguramente está en un estándar alto. Sí, doctor, así es. Gracias. Nos dicen por acá también, Liliana Nanda, buenos días, felicitamos su trabajo, doctor Ontiveros, considerando que hace años que se estudió y dio a conocer estos errores identificados en la ley, a la fecha, ¿el Senado está trabajando ya en la nueva ley o la reforma, si es que así fuera? No, fíjate que no tengo conocimiento de que estén trabajando ni una reforma ni una nueva ley, desafortunadamente. Dice por aquí, doctor, si quiere le leo, no sé, 2 preguntas, 3, para que culminemos y pueda dar al final la respuesta, si le parece bien. Dice, buenos días, soy extranjera en México y me sorprende todo lo que he observado de esta ley. Sin duda una pésima técnica jurídico-penal. Ahora bien, una duda, de acuerdo a lo que manifestó, ¿en México no se ha imputado a empresas por trata? Esa es una de las preguntas. Si se ha imputado a empresas por trata. La segunda es, ¿qué acciones se han tomado para resarcir estos errores? ¿Cuál es el índice de tipificación de la trata? Es la segunda pregunta. Y dejaría una tercera que dice, esta está muy larga, es impresionante cómo a veces las leyes van más allá de la realidad y que son deficientes a la hora de actuar en materia penal. ¿Qué recursos son importantes a la hora de formular las leyes contra la trata de personas para concebir la realidad contra la legislación? ¿Considera que esta ley contra la trata de personas ha sido efectiva o bien ha ayudado a castigar este tipo de actos al momento de defender a las personas? Gracias. No sé, doctor, si quiere le leo una más porque hay varias o le paramos ahí y usted me responde estas, como usted me indique. Sí, te respondo. Muchas gracias, Mariana. Mira, efectivamente,
tenemos un modelo de responsabilidad penal empresarial contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales que permite procesalmente ir contra la trata de personas cometida por empresas, por personas jurídicas. Pero para que esto suceda, se tienen que reformar los códigos penales de los estados de la República. En Chiapas no se ha hecho, y tipificar, señalar, primero, que las personas jurídicas pueden ser autoras o autores, y segundo, que se integre en el propio Código Penal, como lo dice el artículo 421 del Código Nacional, un listado de aquellos delitos que se pueden perseguir por parte de la Fiscalía Chiapaneca en esta materia. Pero como en Chiapas no se retomó lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues entonces tampoco se señala el tipo penal de trata de personas para poder ser cometido por empresas, y entonces hay absoluta impunidad. Y esto sucede pues en muchos otros estados de la República. Solamente se sanciona la trata de personas cometida por personas jurídicas, con toda certeza lo puedo decir, en el artículo 11 del Código Penal Federal, que sí contempla a las personas jurídicas como autoras de delitos, y en el listado vienen todos los tipos penales contemplados en la Ley General contra la Trata de Personas. Después hay otros estados que habría que revisar sus códigos, que ya contemplan la responsabilidad penal empresarial, pero no puedo asegurar, y no recuerdo alguno que haya incluido a la trata. Por ejemplo, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz ya contemplan los delitos cometidos por personas jurídicas, pero habría que revisar porque creo que no contemplan a la trata de personas. Entonces, actualmente solamente a escala federal, dando respuesta a la primera pregunta. A la segunda pregunta, ¿qué se ha hecho? Yo creo que se ha hecho muy poco, porque pues, tenemos la misma ley hace 10 años, ya lo decía el señor presidente de la comisión, don Juan José Cepeda, porque estamos cumpliendo 10 años de esta ley, pero los resultados son muy pobres, porque en primera instancia sí hay algunas sentencias en materia de trata de personas, pero salen en amparo, se ratifican en apelación y salen en amparo, porque todos los elementos que acabo de señalar son elementos para hacer un amparo en contra de una sentencia. Y ustedes me podrán decir, oiga, no lo diga públicamente porque le estoy dando elementos. Es que a los abogados y abogadas de explotadoras y explotadores, yo creo que más bien hay que hacerlo muy público para que se reforme la ley y que la gente por debajo del agua no siga saliendo de prisión a explotar, porque salen a hacer lo mismo, a explotar especialmente a niñas o niños. Es que ustedes vieron cómo específicamente la desprotección de niñas y niños es brutal ahí. Y si es efectiva, bueno, pues yo creo que es efectiva para los miembros del crimen organizado, porque pueden realizar este tipo de conductas, quizás haya persecuciones, haya detenciones también, afortunadamente, pero no le podemos pedir milagros a la Fiscalía de Chiapas, ni a la de Oaxaca, ni a la de Quintana Roo, porque son los elementos que da el legislador. Si la legisladora dice, esto es trata de personas, esto es explotación, y requiero que obtengan beneficio, porque si no, no hay delito, además de confundir extracción con tráfico de órganos, lo cual me parece brutal, ¿no? Dejando impune totalmente la extracción de órganos, tejidos o componentes, pues el Ministerio Público y la policía y las juezas y los jueces no pueden ir más allá de la ley. Entonces la solución está en hacer una nueva ley bien redactada, con técnica penal, con especial referencia a las niñas y niños y una perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, doña Claudia Ruiz Coutinho, por permitirme participar, pero sobre todo muchas gracias a todas y todos los que están aquí conectados por sus observaciones. Doy cumplimiento a los términos del horario que me pidieron, máximo 1 hora, incluyendo preguntas y respuestas. Ya nos pasamos un poquito, pero espero que nos podamos volver a ver. Y Mariana Piña, muchas gracias también por la invitación. Doctor, al contrario, estamos muy agradecidos con usted. Hay un montón de felicitaciones aquí en el chat. Nos dejó muy claro este panorama que sobre todo nos ayuda mucho, ¿no? Y en un delito tan lesivo como este, ¿no? Nos ayuda mucho a esclarecer un poco la situación, y sobre todo a los servidores públicos que se dedican a la persecución de delitos. Es información de vital importancia, ¿no? Digámoslo así. Entonces, doctor, pues nada, a nosotros no me resta más que agradecerle por la participación, por el tiempo.
Esperamos contar con su participación en eventos posteriores. Nosotros estamos generalmente en jornadas de capacitación y este tipo de pláticas nos ayudan mucho, ¿no? A todos los que estamos en la comisión y a todos los que se inscriben a los cursos que nosotros ofertamos. Tenemos por aquí un reconocimiento que, bueno, es un reconocimiento simbólico para que usted lo tenga por ahí. Se lo vamos a hacer llegar de forma digital y me gustaría leérselo brevemente y rápidamente, ¿no? Dice, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ontiveros Alonso por impartir la plática en línea, errores más graves de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. 4 de julio de 2022, Juan José Cepeda Bermúdez, presidente. Y pues muchas gracias, doctor, por todo. Le pediría un último favor, si me lo permite. Es la fotito que tomamos como para tener el evento en nuestro archivo fotográfico, y nada más le tomaría un minuto, si nos permite, por favor. Vamos, Maricruz, si nos das chance. Me quito los lentes entonces, adelante. ¿Ahí lo van a tomar? Sí, doctor, Listo. ahorita nos avisan. Muchísimas gracias. A las 3 vamos a tomar la captura de pantalla. 1, 2 y 3. Permítanme un minutito, como somos varios, tenemos una segunda pantalla. Ok. Listo, maestra Mariana. Pues muchas gracias, doctor, muchas gracias, Maricruz, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros hoy, escuchando esta valiosa plática que nos compartió. Muchas gracias, doctor, y bueno, nos vemos muy pronto. Gracias, felicidades, mucho ánimo, hasta pronto. Gracias.